viendo ahora la bóveda de crucería y los claves de la capilla de San José. Esta capilla, dedicada hoy a San José antes de la Virgen del Socorro, es una obra del siglo XVII, fundación de Pedro Núñez Gómez de 1625. En la cornisa de los monumentos funerarios encontramos esta labregalde, escudo partido y cortado de forma esférica sobre cartela, adornado con lambrequines. Se representan en él los siguientes linajes: Pereira en campo de plata, una cruz floreada de gules acompañada de una estrella de 8 puntas de azur, colocada en jefe. Castro en campo de plata, 6 roeles de azur. Este escudo es de don Alonso Pereira de Castro. En esta capilla hubo una lápida sepulcral cuya inscripción decía: Sepultura de Alonso Pereira de Sangos. Castro San Pedro decía: Sepultura de Alonso Pereira de Lanzos. Sobre los cenotafios estas imágenes: María, José y el niño. En estos cenotafios sencillos no hay inscripción alguna. En uno de estos cenotafios está enterrado el doctor Pereira de Castro, rector de Marcón, patrono de la fundación. La imagen de San José corresponde a la escuela santiaguesa del siglo XIX.